buenas, señoras y señores. Bienvenidas, bienvenidos al programa Actualidad Debate que puntualmente llevamos a sus hogares cada semana y en el que estamos haciendo un análisis, balance, fundamentalmente en primer lugar de estos últimos coletazos. Se han conformado las corporaciones municipales el pasado fin de semana y posteriormente hablaremos de las que se nos avecina para el próximo 23 de julio, elecciones generales. Así que, bueno, primero de todo voy a presentarle a las personas que nos acompañan esta noche, comenzando por acá al extremo se encuentra Antonio Ortega Ruiz, Izquierda Unida, viene de Baeza. Bienvenido, Antonio. Muy bien, muy agradecido por volver a invitarme y encantado de estar aquí. Bueno, y teníamos ganas, que bien, cuánto tiempo hacía que no se sentaba en esta mesa también Jorge López Martos, Partido Socialista, también viene de Baeza. Jorge, ¿ya te iba tocando? Ya me iba tocando. Bienvenido. Bien hallado, siempre vengo a esta casa contento. Al final siempre sacamos algo en positivo cada vez que estamos aquí. Seguro que sí, además que contrastar ideas siempre se hace con respeto, es bueno en esta democracia nuestra. José Luis Roldán Sánchez, Partido Popular de Linares. Bienvenido de nuevo, José Luis. Buenas tardes y muchísimas gracias. Encantado de venir, como siempre. Bueno, pues decimos que vamos a valorar esos últimos coletazos y sobre todo que ya no hay marcha atrás. Se han conformado las corporaciones municipales, han tomado posesión, pues los concejales, las concejalas, alcaldes, alcaldesas en todos los municipios a nivel nacional, y ya sabemos que en nuestra provincia, bueno, pues prácticamente, salvo algunos casos puntuales en algunos municipios que no ha estado claro hasta el último momento, bueno, pues ha habido sinceramente, poca sorpresa. Irrupción, como ya se esperaba, de Vox en muchos municipios, irrupción, como también se esperaba, de Jaén Merece Más en algunos municipios. Y bueno, desde vuestros respectivos partidos políticos, Antonio, ¿hay casos concretos en vuestro partido, en vuestra formación, concretamente, que quizás no sé si era lo que esperabais y lo que no esperabais, que están más en entredicho, estamos hablando de Joda, estamos hablando de Lopera, estamos hablando de algunos municipios significativos que hasta última hora no se ha sabido realmente lo que iba a pasar? Sí, bueno, en principio decir que, como es obvio y evidente, unas elecciones municipales son unas elecciones municipales. En unos sitios salen de una manera, en otras de otra. Va mucho en función de las circunstancias locales y también muchas veces los resultados que se suelen dar en algunos sitios donde las cosas no suelen estar claras o no han salido claras o lo suficientemente claras, también responden en muchísimas ocasiones más a circunstancias muy locales, incluso personales, que a otras circunstancias. Por lo tanto, se dan ejemplos de todo tipo. Nosotros teníamos mayoría que pensábamos que íbamos a obtener la alcaldía tanto en Villatorres como en Huelma, y no ha sido así, y en otras circunstancias o en otras localidades no lo esperábamos y sí ha sido, ¿no? Más en Joda, más sorpresa que en Lopera, donde al final había también unas circunstancias muy específicas y muy especiales que tienen muchas veces que ver con eso. Es decir, cuando encuentras que durante años ha estado en la oposición y ha habido una persecución, un enfrentamiento, lo que sea, que muchas veces llega a niveles personales, pues se entienden ciertas reacciones. Yo soy en contra de lo que está, seguir manteniendo en vuestro estatuto que tenéis que apoyar a Izquierda y que si no, quedáis fuera. Vale, eso está en los estatutos y yo estoy en contra de ese punto en concreto. Yo he dicho que eso lo tienen que decidir las localidades, que son las que ven sus circunstancias, y luego después eso lo juzgan los electores en las próximas elecciones, así de claro. Por eso mismo, porque es que en las circunstancias que se suelen dar en muchos sitios, muchas veces imposibilita en todos los lados. Es decir, ayer leía en no sé qué sitio creo que de Castilla, pues que el único representante que había salido de Vox había apoyado a la candidata socialista pues porque era familia suya o no sé qué, ¿no? Y se había armado un follón. Pues bueno, esas cosas se dan y se dan a nivel local, y muchas veces no tienen nada que ver con posiciones ideológicas que se mantienen con diferencias, y que eso a nosotros yo creo que las elecciones municipales en la mayor parte de los sitios o de manera general, por decirlo de alguna manera, han supuesto más cambios de gobierno
¿qué resultados electorales reales? Es decir, no ha habido una subida exagerada por parte de uno, no ha habido una bajada exagerada ¿Cuerpo de por voto parte te refieres? Efectivamente. Sin embargo, sí ha habido cambios en los gobiernos, porque eso ha supuesto movimientos en los equilibrios locales y por lo tanto esos vuelcos se han producido en algunos sitios. Y yo creo, y acabo, que esas mismas circunstancias locales que decimos hacen que muchas veces eso que se plantea, en nuestro caso, en el caso de Izquierda Unida, no se pueden apoyar gobiernos de la derecha, significa que también hay falta de coherencia cuando en unos sitios se dice, no, es que se debería de apoyar a la lista más votada, pero en otro sitio donde estoy yo y la lista más votada no es la mía, se cambia. Las circunstancias locales influyen muchísimo en unas elecciones que son locales, por mucho que se haya querido influir para darle un sesgo de carácter nacional, ¿no? Por lo tanto, en la provincia de Jaén yo creo que se han dado ejemplos de todo tipo, Bueno, irrumpe, decíamos, en este caso Jorge, irrumpe con más fuerza, Vox entra en más ayuntamientos en la provincia de Jaén, indudablemente el PSOE ha seguido manteniendo la Diputación Provincial con mayoría absoluta y bueno, pues cae un municipio importante y me estoy refiriendo también concretamente al más importante de la provincia, que es la capital. Cae Jaén, lista más votada, cae Baeza, no era la lista más votada, podía haber habido acuerdos, no acuerdos, en este caso Jaén merece más, Baeza merece más, han apoyado al Partido Popular, igual que en Santisteban del Puerto, y se pierden municipios importantes como el de Baeza, donde tú además eres concejal. Así es. Bueno, unas elecciones locales que la verdad es que tienen una lectura doble, como siempre. Lo primero que quiero decir es que cualquier pacto es legítimo, ahí no vamos a entrar a cuestionar nada, otra cosa es que sean o no necesarios. Y otra cosa es que, bueno, que el Jaén merece más solo haya sido al final la muleta del PP, el PP que ha mejorado sus resultados, un PSOE que hemos retrocedido en votos, que no hay que ver grandes ciudades en las que hemos tenido un resultado excelente como Martos, pero luego te vas a Alcalá la Real, o te vas a La Carolina, o te vas a Andújar, o bueno, vuelves aquí a Úbeda. También hemos dejado de ser la lista más votada en Linares, pero sí hemos sido la lista más votada en Jaén Capital, que es algo bastante reseñable, porque la capital ha mejorado los resultados, señal de que el trabajo que ha hecho Julio Millán en estos años, además de una forma creo que bastante tranquila, bastante colaborativa con Ciudadanos, que fue quien le sirvió de apoyo y demás, pues bueno, se ha visto que Jaén pues ha tenido cierto impulso. Desgraciadamente, Ciudadanos al final ya no existe, ya ha desaparecido, salvo en casos muy puntuales, como decía Antonio Ortega, que se da esa casuística en algunos pueblos, pero bueno, tenemos al alcalde de Ruz, Ciudadano ahora mismo. Efectivamente, que ya que bueno, que esto es una televisión comarcal y que bueno, que quieras que no, pues aquí tenemos más difusión en la comarca. La verdad es que bueno, en la comarca, en la mitad de los municipios de la comarca, el Partido Socialista ha tenido mayoría absoluta, ¿no? Ahí tenemos, como ya he dicho, Úbeda, pero bueno, que nos podemos ir a Béjar, que se ha recuperado después de estos movimientos tan mil avatares que tuvieron y que hemos padecido los tres partidos que estamos en la mesa de una forma o de otra. Y bueno, al final la provincia sigue siendo socialista con unos resultados peores, una diputación que todavía se sigue manteniendo por mayoría absoluta. Y bueno, quizás la sorpresa más grande fue la ciudad de Baeza. Al final somos presos de haber estado 16 años de gestión, de haber tenido otras cosas de fuera, al Óstora, y quizá, bueno, perder 854 votos es una cosa que es porque ha habido sectores que no han comprendido nuestro trabajo. Aún así, bueno, nuestros resultados, según las elecciones con los que lo compares, la verdad es que vemos que cada vez hay un voto más volátil y vemos sobre todo que el principal problema que yo veo es, bueno, querer extrapolar todos los datos, la futbolización que se está haciendo de la política. No hay más que ver que no hay debate. Y que cuando hay debates no son debates de fondo, son debates que, ya digo, tienden a eso, a la víscera, muchas veces tienden al eslogan fácil, a un mínimo común denominador que es negativo
a nivel local, a nivel provincial, a nivel autonómico. Que comentaban eso Y a nivel nacional. de debates de tripas más que de cabeza. Sí, sí, al final. Y bueno, valorar que al final, aunque seguimos manteniendo muchísimo poder dentro de la provincia, aunque seguimos siendo la primera opción dentro de la provincia y aunque hemos dado la talla en grandes municipios, ha habido un retroceso y ha habido una serie de causas que tenemos que combatir, que tenemos que explicar y que tenemos que hacer un trabajo diferente en muchos lugares y que obviamente ya nos hemos puesto a trabajar. Perfecto. José Luis, vosotros, sin embargo, no habéis alcanzado ese objetivo que os planteabais, que era muy difícil, que era lograr dar el vuelco en la provincia de Jaén, pero habéis sumado votos, habéis sumado gobierno. Sí, el hecho objetivo era que, perdón, nosotros aspirábamos a gobernar la Diputación de Jaén porque después de más de 4 décadas de democracia en nuestro país, la Diputación de Jaén, como todos sabemos, siempre ha sido y sigue siendo del mismo color, porque así lo han decidido los ciudadanos con su voto, y nosotros nos marcábamos un objetivo grande, un objetivo que creíamos ciertamente realizable, y no en vano nos hemos quedado, por decirlo coloquialmente, nos hemos quedado a las puertas. Nos hemos quedado a las puertas porque si uno analiza los resultados municipales del año 2019 en comparación con los que acabamos de tener en 2023, en el año 19 creo exactamente que el Partido Socialista nos sacó 18 o 19 puntos de diferencia. Eso lo hemos reducido a 2,7. O sea, es que hemos subido una auténtica barbaridad. Hemos sumado 94 concejales más. El PSOE ha restado 71. Teníamos 17 alcaldías, ahora tenemos casi 40 y estamos cogobernando en 44 municipios. Por lo tanto, desde el Partido Popular, ciertamente no se ha conseguido ese gran objetivo, pero esa hegemonía aplastante que el Partido Socialista, yo diría que prácticamente siempre ha tenido en la provincia de Jaén, yo creo que eso ha llegado a su fin. Siguen gobernando la Diputación, pero ya hay un equilibrio de fuerzas a nuestro entender. El Partido Socialista, me parece, si no me equivoco, si no el compañero de mesa Jorge que me corrija, creo que tienen 46, 47 alcaldías. Nosotros tenemos 40, 41, gobernamos hasta en 44 municipios y, como digo, nos hemos quedado a muy poquitos votos de poder conseguir la Diputación. Gobernamos sobre más del 60% de la población de la provincia de Jaén. Gobernamos en Jaén, gobernamos en Linares, de donde yo soy, Andújar, La Carolina, Villacarrillo y multitud de municipios así hasta 40. Se ha conseguido dar un vuelco importante a muchos sitios que parecían impensables, con unos resultados magníficos y, bueno, nosotros entendemos dentro del análisis que hacemos internamente que este es el camino. Que este es el camino. Que al final no se llegó al acuerdo de optar por la lista más votada y por eso tenemos el ejemplo de Jaén. Sí, claro, pero es que, perdón, es que las reglas tienen que ser para todos. Las reglas tienen que ser para todos. Y si a nivel nacional se adoptan una serie de acuerdos, entonces todos deberíamos cumplirlos. Lo que no puede ser es que el Partido Popular juegue con unas reglas y los demás jueguen con otras. O sea, nosotros para gobernar, el Partido Popular que tiene que sacar mayoría absoluta. Porque entonces no podemos pactar con nadie. No podemos pactar con Vox. Si somos la lista, nos quedamos segundos, no podemos pactar con partidos localistas, no podemos pactar con nadie. Nosotros. Pero los demás partidos sí pueden pactar con todo el que haga falta. Entonces, nosotros proponemos, y nuestro líder, Alberto Núñez Feijóo, lo ha dicho por activa, por pasiva, y lo sigue diciendo a día de hoy, que se deje gobernar a la lista más votada, pero claro, esa regla tiene que ser para todos, no solo para el Partido Popular. Y los demás partidos, hasta donde yo sé, eso no lo aceptan. ¿Qué valoración habéis hecho, Antonio, desde Izquierda Unida de estos resultados para vuestra formación política? Bueno, ¿Quieres replicar primero? Ahora no, me da igual. Hombre, creo sí que se puede hacer. Creo que es importante lo que estamos diciendo, porque, vamos a ver, se ha estado muchos años llamando al gobierno de la nación
gobierno ilegítimo. Bueno, por la parte más suave. Se le ha llamado gobierno ilegítimo permanentemente porque había llegado a acuerdos para gobernar. Entonces, yo estoy contigo. Las normas tienen que ser para todos y las mismas posturas tienen que ser las que se mantengan. Hay una cosa que todavía no nos hemos acostumbrado en este país y es que, afortunadamente, para mi opinión personal, el bipartidismo se acabó. Y por lo tanto esas cuestiones deben de alejarse ya de una vez. En nuestro sistema democrático está recogido como absolutamente legítimo hacer acuerdos porque aquí no se elige al presidente, no elegimos al alcalde, se eligen a los concejales y por lo tanto son los concejales los que eligen al alcalde, aunque eso recuerde una frase un poco enrevesada. Y por lo tanto ese es el sistema que nos dimos y es legítimo ahora, antes, para uno y para otro, para todos, es absolutamente legítimo y a eso nos deberíamos de acostumbrar, pero también deberíamos de acostumbrarnos precisamente por eso a cambiar de estilo, porque ahora después de todo esto hemos estado viendo que los debates, las discusiones, las reuniones para llegar a acuerdos, en general, a mí me parecen absolutamente, en general, bochornosos. Hay ejemplos magníficos de cómo la gente se ha reunido, ha hablado de programas, no sé qué, no sé cuánto, y se han llegado a acuerdos. Hayan sido los partidos que hayan sido, me da igual. Pero en general se han dado, en muchos casos, en demasiados, espectáculos bastante bochornosos de cómo se pone como si fuera una especie de mercadillo a ver quién da más, a ver quién ofrece más y a quién más. Yo creo que ese es un tema de discusión interesante. Para nosotros los resultados evidentemente no han sido buenos, menos de los que nosotros esperábamos. Pero bueno, hemos perdido en la provincia 6 concejales. No es una cosa que sea absolutamente desastrosa. Hemos logrado entrar nuevamente en Alcalá la Real o en Úbeda, donde se había perdido, y aquí mismo en la comarca seguimos manteniendo y ampliando mayorías como las de Lupión, Canena, y vuelvo a repetir, o La Higuera, o alguna más. Vuelvo a repetir 2 casos que me parece un tanto sangrantes, en los que evidentemente ha tenido su posición el Partido Socialista, que han sido Huelma y Villatorres, que lo hemos perdido pues por acuerdos legítimos, pero... De estos que antes decías tú, que también defendías en tu primera intervención, de estos que pasan en los pueblos. Efectivamente. Entonces, ese tipo de cosas, pues a nosotros nos han hecho ver que, bueno, evidentemente tenemos que hacer un trabajo importante todavía, pero y no siendo los resultados ni muchísimo menos los que nosotros hubiésemos deseado, es decir, quedarnos fuera por un puñadillo de votos en Baeza no es una cosa que sea agradable, aunque nosotros seguiremos manteniendo el mismo trabajo que hemos venido haciendo, solo que no estaremos en los plenos, pero ya está. Así que negativos, pero no tan negativos como pudiera parecer en principio. Ya digo, hemos perdido, tenemos 6 concejales en toda la provincia, menos que antes. Entonces, pero Antonio, os pregunto, no es el caso, en esta ocasión del Partido Popular, le tocará en las ocasiones que le haya tocado, pero en este caso, Jorge, los partidos normalmente se sientan, y yo no digo que te digo que de puertas para afuera, pero de puertas para adentro, hacen autocrítica y dicen... demasiado. Yo soy de los que digo en las reuniones de mi partido que hay que hay que hacer autocrítica, pero que no podemos ser masoquistas. Hay veces que vamos a ver, si lo haces bien, resulta que te flagelas porque podías haberlo hecho mejor. Y si lo haces mal, te flagelas pues porque lo has hecho mal. Y hay veces que tiene uno que decir, hombre, ya está bien, vamos a dejar de flagelarnos. Hay cosas que sí se hace. Yo creo que en todos los partidos se hace muchísima más autocrítica hacia adentro, obviamente, porque entre otras cosas no son cosas que suelen interesarle a la gente en general, pero se hace mucha más autocrítica de lo que se piensa. Y yo creo que estarán de acuerdo los dos. Rotundamente sí. Sí, se hace autocrítica. Nosotros, en el caso que me atañe, hemos hecho una autocrítica de puertas para adentro, por supuesto, en la que la más crítica ha sido la secretaria general,
que ella totalmente consciente de lo que ha pasado, de por qué ha pasado y de en qué hemos fallado. Lo que ha venido de fuera no lo podemos controlar, pero sí había cosas de dentro en las que llevábamos una posición que se ha visto en las elecciones que no ha sido la que ha valorado la gente. Punto y final. Hacemos una autocrítica y además tenemos una militancia bastante activa que sabe también cuando estamos en asamblea lo que tiene que decir y respecto a quién lo tiene que decir. O sea que la autocrítica siempre está y al final se ve el movimiento en los puestos, se ve el movimiento en los cargos, que es fruto de eso. A colación de lo que venía con anterioridad, yo estoy de acuerdo con los dos. Yo no soy partícipe de que vote la lista más votada, porque vivimos en nuestros pueblos y ciudades, vivimos en el que siempre hay un bipartidismo muy vivo, porque el bipartidismo no solo está vivo, sino que se va reforzando ahora elección tras elección, después de aquel peregrinar por el desierto en el que Ciudadanos y Podemos despuntaron. Se vive en que suele haber una mayoría del Partido Socialista o del Partido Popular o de Izquierda Unida y que, bueno, pues luego suele haber, si esa no es suficiente, pues cierto derrotero de a ver quién es capaz de derribar. Se me viene a la cabeza el caso de Ruz, ¿no? Ruz, en el cual el PSOE ha obtenido 5 concejales, pues los otros 6 se han unido para que Manolo no sea alcalde. También se han unido con gente que por intereses personales ha fundado su propio partido, que ya digo yo que quien traiciona a un partido en el que ha estado seguro que no va a serle leal a unos partidos exteriores con los que solo tiene intereses económicos. Eso ha pasado en Ruz y bueno, algunos ejemplos más. Desde luego no es el caso de aquí de Baeza, donde el Partido Popular se ha echado en manos de Baeza Merece Más porque ha querido, porque el alcalde Pedro sabía que iba a ser alcalde el sábado, porque se lo dijo Lola, porque él ha obtenido la mayoría en Baeza. O sea que, ¿qué tal? Y bueno, puesto que las normas son para todos, y las normas que hay son que la lista más votada no tiene por qué gobernar, pues se ha visto en los casos y es algo que debe ser también un poco el funcionamiento de la democracia, porque eso al final, que lo ha dicho Antonio muy bien, en 4 años quien esté se va a examinar otra vez y se verá si el pacto ha sido positivo, ha sido negativo o ha sido irrelevante. Entonces, bueno, pues que trabajen bien por el bien de los pueblos y que el problema, que no es solo esto que he dicho de que los debates se hayan futbolizado, de que en los debates se hable poco de programas. El problema es que cuando en los pactos se habla de las liberaciones y de los sillones. Porque evidentemente una fuerza que pueda dar un gobierno, evidentemente a donde tiene que ir es al mejor proyecto. Y siempre cuando hable con la otra fuerza va a hablar no tan evidente del mejor proyecto. No tan evidente. Pues debiera de serlo evidente y además la ciudadanía eso lo ve de momento. Porque se sabe quién está en política para sí o quien está en política para hacer política. Eso se ve perfectamente. Y quien me rodea en esta mesa lo sabe, porque aquí por suerte hacemos política desde nuestra ideología, pero para mejorar nuestros pueblos y ciudades. Seguro. Eso lo tenemos claro y cristalino. Y entonces cuando tú entras en pactos sin sentido, en los que venden los ayuntamientos, en los que dan la mayoría del presupuesto, en los que realmente mueves sillones, a veces yo, como ya digo, de forma innecesaria, por satisfacer el ego de una persona, entonces eso es muy complicado y se va a ver. Que no es por ejemplo, el caso de Jaén Capital, porque Jaén Capital, aunque haya ganado el PSOE, había 11 y 11 concejales. Perdón. Complicado el caso de Jaén y me imagino que bueno, en el momento que había 11, el Partido Popular dijo, queremos gobernar, obviamente. Bueno, nosotros, vuelvo a lo de antes, la propuesta de nuestro presidente nacional es clara, concisa, pero lo vuelvo a repetir, no quiero hacerme pesado, sí, la regla del juego la misma para todas. Claro, evidentemente que la norma dice que se pueden llegar a acuerdos y que no se vota directamente al presidente, no se vota directamente al alcalde, eso está clarísimo, o sea, nadie lo cuestiona, ¿eh? Desde luego el Partido Popular no, ni mucho menos yo personalmente. Eso no se cuestiona ni lo hacemos en ningún momento, simplemente se lanzan una serie de propuestas en política como se lanzan otras muchas más. Con respecto... Mira que Linares tenéis experiencia en esos temas. ¿De qué, perdón? En temas de pactar, de acordar, de negociar. Sí, bueno, este último periodo corporativo ha sido realmente convulso, movidito. Y, bueno, y a colación de eso, sí me gustaría hacer un apunte a lo que ha dicho el compañero de mesa, Antonio, que bueno, que creo, si no te he oído mal, si no me corrige y me disculpa, has dicho que el bipartidismo está
está venido a menos o está acabando o algo así. Creo que no existe ya el bipartidismo. Que no existe el bipartidismo. Bueno, te voy a poner el ejemplo de Linares, aunque yo creo que a nivel regional y a nivel nacional los dos grandes partidos han ido aumentando en votos y son los partidos que podíamos llamar, y con todo el respeto del mundo, bisagra. Ciudadanos ha desaparecido, Izquierda Unida, todo lo que está a la izquierda del PSOE también ha bajado bastante en votos, y el bipartidismo ha aumentado. Bien es cierto que, de lo cual me alegro muchísimo, evidentemente, el Partido Popular este 28 de mayo pasado es el que ha experimentado una subida bastante importante. En Linares estamos 25 concejales en el Pleno, pues en el periodo corporativo pasado, que acaba de terminar, entre Partido Socialista y PP había 13 concejales, 13 de 25. Ahora estamos 22 de 25. 12 Partido Popular, 10 Partido Socialista. El Partido Socialista también ha subido. El Partido Socialista ha subido dos concejales, nosotros 7. Entonces, en mi ciudad lo hemos experimentado de manera espectacular. Y en la provincia de Jaén, si uno analiza los datos, a pesar de la fuerte bajada del PSOE, sigue siendo hegemónico y nosotros hemos tenido una subida brutal. Por lo tanto, en la provincia de Jaén, el bipartidismo... La Diputación, que es dos partidos. El bipartidismo... Correcto, ahí va. El bipartidismo está más fuerte que nunca. El bipartidismo está más fuerte que nunca. Con respecto al acuerdo en la capital, en la ciudad de Jaén, ahí hay un acuerdo, si no estoy equivocado, de 101 propuestas que están claras, 100 que están claras, que son evidentes y que, bueno, pues se han sentado a negociar, y Jaén Merece Más ha creído oportuno que lo mejor para la ciudad de Jaén era que hubiera un cambio, que Agustín González fuera el nuevo alcalde de la ciudad de Jaén, que la ciudad de Jaén la gobierne el Partido Popular, al igual que gobernamos la Junta de Andalucía con mayoría absoluta, y Dios mediante, a partir del mes que viene, espero que Alberto Núñez Feijóo sea el presidente de la nación. Y con todo eso y muchas cosas más, entiendo que Jaén Merece Más ha creído oportuno que en estos 4 años que tenemos por delante, lo más conveniente para Jaén Capital, y yo creo que para la provincia de Jaén, es que esté gobernando Agustín González. Que, por cierto, y eso lo digo a nivel personal, además de que tiene una trayectoria profesional intachable, es una persona en lo profesional brillante, como ser humano es excepcional. A mí no sé si a Antonio le pasará igual, pero a mí me llama mucho la atención que Jaén Merece Más solo haya escogido el PP en todas las localidades donde tenía capacidad de decisión. A mí me llama mucho la atención. Ya está, yo solo hago el apunte. Te centras en Jaén, pero que al final... No, porque me ha preguntado por Jaén Capital. Al final no tengo ningún inconveniente en opinar de en ningún lado le ha valido otra opción que no fuera el Partido Popular. A mí no me extraña eso, vamos, en absoluto. Ni me ha sorprendido. Hombre, pues porque Jaén Merece Más no es... Ellos se definen como Atrápalo todo, leí yo. Como personas que no se identifican exactamente con una ideología como formación política. Vale. Por supuesto, las personas, cada una tendrá la ideología que tenga. Pero ellos dicen que lo une Jaén. Las ideologías políticas se manifiestan en los programas, se manifiestan en las prioridades que uno tiene y se manifiestan en muchas cosas. Entonces, Jaén Merece Más no es para nada parecido, por poner un ejemplo. Esta mañana escuchaba yo una entrevista que se le hacía al responsable de Teruel. Existe. Nada que ver. Por mucho que quieran parecer que es lo mismo, nada que ver. ¿Por qué? Porque tú puedes ser transversal, tú puedes ser lo que tú quieras, pero las ideologías se manifiestan. Eso se nos manifiesta a todos cuando uno habla, cuando uno hace esto en lugar de hacer aquello. Eso es evidente, y a mí personalmente no me ha sorprendido para nada. Todos conocemos a gente de derecha y de izquierda que forma parte de esa formación. Yo de izquierda poca. Baeza Merece Más, por ejemplo. Bueno, Baeza Merece Más. Conozco bien, vale, pero eso ya es una cuestión. Del PSOE, Jorge. Yo sí creo importante hablar sobre una cosa de mi punto de vista, porque se ha hablado del bipartidismo. No tenemos nunca que confundir, en absoluto tenemos que confundir el bipartidismo con
el machacar, por decirlo de alguna manera, y se ha machacado, se machaca, la ley electoral es así, a las minorías. Las minorías representan a sectores de nuestra sociedad que son importantes. Y yo quiero, por ejemplo, reivindicar las diferencias que existen entre partidos espuma, que aparecen en un determinado momento y desaparecen, porque son instrumentos de lo que sea, lo dejaremos ahí. Hablan bien, de aparece. UPyD, Ciudadanos. Hombre, pues anda que una serie de partidos que han ido apareciendo y han ido desapareciendo, se han ido. Lo que pasa es que casi siempre se han ido integrando cada vez más a su derecha, y muchos de los que eran liberales, no sé qué, están en Vox. Entonces, casi siempre, yo cuando se dice la famosa frase que se decía en la época de la transición, no, yo soy apolítico, yo siempre digo de derecha. Cuando se dice yo soy apolítico, digo de derecha. Está más claro que el agua. Entonces, creo que es muy importante y por lo tanto no hay que diferenciar a alguien, por ejemplo, de mi organización que lleva presente, aquí ya no hablamos antes de conquistar la democracia, sino después, y con una presencia territorial, de asamblea, de no sé qué, en todos los sitios. Por lo tanto, es importante. Y yo creo que además el bipartidismo, es una opinión personal, empobrece políticamente a nuestra sociedad por una cuestión, porque en este país no todos somos de un lado o de otro, no somos del PSOE o no somos del PP. Por lo tanto, es una cuestión que además España ha demostrado esa riqueza. Bueno, tú fíjate hablando de bipartidismo, hablando de bipartidismo, que Núñez Feijóo, y lo abordaremos ahora cuando hablemos de las generales, decía que en cuanto al debate que se podía mantener entre el actual presidente de gobierno, candidato socialista Pedro Sánchez, y él mismo como candidato del Partido Popular, que estaba por la opción de que también Sumar se adhiera a esta propuesta. Es que todo eso, yo por eso, hombre, entiendo que es una estrategia electoral, pero evidentemente hay que dejar claras las cosas, porque ya sabemos que las elecciones siempre las carga el diablo. Que vender el oso antes de cazarlo, pues no lo sé. Pero bueno, cada cual que plantee las cosas como considere oportuno. Yo hoy he visto las listas de Sumar en todas las provincias y me he sentido extraordinariamente alegre de ver cómo se suma gente. Y gente que dentro del espectro de la izquierda pues son diversos. Evidentemente saldremos a ganar, lógicamente, pero no puede uno ya decir el presidente, próximas medidas de Yolanda Díaz va a ser tal, porque vamos a esperar a ver lo que vota la gente. Por lo menos que votemos a ver qué pasa. A ver lo que vota. Y Jorge, 140 ayuntamientos Vox presentes, pero una subida importante también. Sí, bueno, lo he dicho al inicio, estamos viviendo en un momento en el que las tripas están demasiado presentes en la boca. Estamos viviendo en un momento en el que las redes sociales se han convertido en el altavoz de lo que antes era la opinión del tonto del pueblo, que era una cosa que se aislaba. Hoy tiene mucha más difusión, se da cuenta de que hay cierta sinergia. Y además estamos en un momento en el que hay unos medios de comunicación que no le importa mentir. No le importa mentir en cosas, no sé si es por dar la primicia antes, yo recuerdo cuando pasó esta catástrofe que pasó en Andújar, en la que un agente del orden tristemente ha fallecido, como la primera información que yo leí es que fue asesinado por un extranjero en la calle. O sea, vivimos desgraciadamente, y además me codeo con mucha gente, vi publicaciones en historias de Instagram y demás en la que ya daban eso, por cierto, en la que ya estaban publicando eso, en la que ya se habían creído eso, en la que ya eso era pie para comentarios racistas o para comentarios que no tienen sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que estando así, pues eso es caldo de cultivo para no hablar de programas, para no hablar de proyectos, para no hablar de funcionamiento del gobierno, y sí para hablar de que te vote chapote. Y sí para hablar de los menas roban a tu abuela. Y sí, y claro, y eso llega un momento en el que cuando tú te encuentras una persona que está frustrada porque la política no le ha dado solución, pues se va al extremo, y se va además al extremo que más satisface
sus vísceras. Y ese es el problema que tenemos con una organización fascista como es Vox, que aparte lleva claro en su programa, porque ya además como por suerte o por desgracia han perdido la vergüenza, que ya son capaces de decir que el temperamento lo determina la ausencia de pene, como dijo el otro día ese individuo. Pues vivimos en un momento en el que la gente demuestra su cabreo pues yéndose a los extremos, lo cual tampoco es tendencia a culpabilizar a la gente. También nos tenemos que mirar un poco el ombligo los partidos del bipartidismo, que somos al final los artífices del progreso de España. Qué curioso. En los últimos Jorge, años, tú que además Hombre, Jorge, eres historiador y eres eso, profesor de instituto. No, los artífices del progreso de España han sido sus gobiernos, han sido las sociedades, claro. Y evidentemente es que la sociedad elige a los gobiernos. Hombre, y los gobiernos han sido de los partidos. Vamos a ver, si que, esto no, vamos a ver, no, que, no va muy lejos. que este último gobierno, las medidas más progresistas se han tomado porque había una organización que le ha empujado al PSOE a hacer algo que solo no hubiese hecho en la vida, y si no que se lo pregunten a Felipe González. Eso es, bueno, pues ya está, yo no me compro un Ferrari porque no quiero. Eso es algo que vivieras 1000 años no lo vas a saber nunca. Porque eso es totalmente la historia, sí, la historia es la que es. Los gobiernos del PSOE anteriores lo han demostrado claramente. Zapatero, que fue criminalizado, fue una persona que no hizo avances sociales. Felipe, que es una persona que estuvo criminalizada, tampoco hizo avances sociales. Hombre, si la pensión de mi abuela se la puso él. Pero bueno, Felipe, que Antonio, que yo comprendo que tienes que vender tu libro. Que yo lo comprendo. Y como yo tengo que vender el mío. Efectivamente. Y además demostramos lo que al final pasa, que es que somos indisciplinados y que somos muchas veces incapaces de colaborar y incapaces de salir de nuestra zona. Así luego se ríen por el otro lado. No Así sé luego, a qué te refieres, vamos. Pues sí, no se está riendo en este caso. Sigan, que sigan. José Luis, Yo no que traigo quiere que dejar sigue, que sigan. sigáis ahí debatiendo. está. De todas formas, lo que digo es que también decir que el bipartidismo tiene buena salud es obvio. Y decir que no todos somos del PP o no todos somos del PSOE pero que es simplificarlo, porque también por desgracia muchas veces en el PSOE te encuentras gente democristiana o gente de izquierda socialista, te encuentras un abanico enorme, y supongo que en el PP pasará igual, habrá incluso liberales en el PP, ¿sabes? Y católicos en Izquierda Unida, cristianos y... Bueno, ya la religión es alguna cosa muy personal. Y ya está, al final si tiramos la ley electoral. Todo pues, la ley electoral por principios personales. La ley electoral, pues una vez favorece a uno y otras veces favorece a otro. Cuando Anguita sacó 21 diputados, la ley electoral era muy buena. No, luego ya seguía siendo mala, porque si hubiese sido de otra manera hubiera habido 45, 50. Ha dejado de ser buena luego en otras veces. José Luis, al final, ¿Cuál era la pregunta? Trampa solitario. ¿Cuál era la pregunta? Estamos cerrando, haciendo balance de lo que ha pasado en estas elecciones municipales, que nos vamos a ir un momentillo a un descanso, a refrescarnos y continuamos con las generales. Bueno, estábamos hablando de la erupción de Vox, importante, presencia en 140 ayuntamientos a nivel nacional. A nivel nacional, sí, a nivel nacional. Y bueno, paso importante con el que, seamos sinceros, el Partido Popular no está cómodo. Bueno, el tema es el siguiente. O por lo menos algunos sectores del Partido Popular. Algunos sectores. Evidentemente, estar cómodo o no estar cómodo. El Partido Popular está cómodo gobernando en solitario. Yo lo he dicho aquí en diversas ocasiones. Yo entiendo que todos los partidos salen, como ha dicho el compañero Antonio, a ganar. O sea, yo estoy convencido que Jorge y el Partido Socialista lo que quieren es gobernar en solitario. Yo estoy convencido que Izquierda Unida lo que quiere es gobernar en solitario. El Partido Popular exactamente igual. En eso no nos diferenciamos en nada. Y Vox pues tendrá que dar explicaciones de las cosas que dice, de las cosas que hace, y ahora que va a entrar en diferentes gobiernos, en algunos incluso hasta ostentando las alcaldías, etcétera, etcétera, porque así lo han decidido los ciudadanos, pues cuando pasen 4 años tendrán que rendir cuentas al respecto. Yo no seré yo quien tenga aquí que sacar la cara por Vox, sino que venga aquí alguien de Vox, que creo que los habéis invitado en diversas ocasiones. Sí, en los mandatos anteriores los estuvimos invitando. Que vengan. Incluso los invitamos el día de las elecciones que vengan, a participar que en la vengan evaluación. y que expliquen todo lo que tengan que explicar. Pero ciertamente, si están ahí es porque los han votado los ciudadanos, ni más ni menos. Si se presentan es porque es legal que se presenten, como todos los partidos políticos, pensemos lo que pensemos, tenga quien tenga la consideración. Vamos a hacer un descansillo. Nos vamos a ir unos minutos a eso que siempre decimos, a la vidilla del comercio más cercano, del comercio local. Volvemos enseguida y lo hacemos para ya adentrarnos
de lleno, madre mía, un mes prácticamente un mes para las elecciones generales. Estamos haciendo balance de las municipales y vamos a unas generales que las tenemos a la vuelta de la esquina con la fresquita. Enseguida hablamos de ello, así que no se nos vaya. Hasta ahora. Muy buenas, de nuevo, señoras y señores. Retomamos esta segunda parte del programa Actualidad a Debate y nos adentramos ya en unas elecciones generales. Qué poquito falta, vamos a hablar de ellas, de todo lo que estamos conociendo y que nos están trasladando desde los distintos partidos políticos. Por cierto, apuntábamos en la primera parte del programa la presencia de Vox, la presencia de Jaén merece más en muchos ayuntamientos y desde aquí queremos hacerlo, aunque lo haremos de manera formal. Informalmente ya también lo hemos hecho. Bueno, pues que nos gustaría que participaran en los debates con nosotros y que aportaran pues su granito de arena o bueno, cuáles son las cuestiones que les preocupan, que les interesa y pudiéramos enriquecer el debate, aunque por supuesto con los invitados que nos acompañan esto está más que servido. Gracias de nuevo por acompañarnos en esta segunda parte. Hablamos de elecciones generales 23 de julio, una cita con la urna que no nos esperábamos, un sorpresón. Nos levantábamos, desayunábamos el día 29 con el adelanto electoral y bueno, pues a la vuelta de la esquina con la encuesta, ahora mismo todas prácticamente a favor del Partido Popular. Novedad también, se presenta Sumar y bueno, la presencia del partido que ahora mismo lidera, en este caso Yolanda Díaz, también va a dar la batalla en estas elecciones en las que, bueno, pues las cifras ahora mismo hablan de dos bloques, del bloque que podría conformar la izquierda, el Partido Socialista y Sumar, y el bloque de la derecha, que sería Partido Popular con Vox. Veremos cómo queda la cosa. Al final la decisión está en manos de las personas que van a depositar su voto, porque el voto es individual, el voto es de cada uno, no es de ningún partido político. Vamos a valorar, vamos a iniciar esta andadura por las elecciones generales y por todas las propuestas que se vienen realizando ahora mismo en el candelero, en todos los medios de comunicación, a debate la conformación de algunos gobiernos de comunidades autónomas que apuntan los expertos y politólogos que saben mucho de esto, que bueno, pues nos puede dar pistas de por dónde podría ir posteriormente la formación de gobierno a nivel nacional. Hay para todos los gustos, para todos los colores, como apuntaba José Luis. En Valencia, obviamente, en muy poco tiempo se conformó Vox con el Partido Popular. Extremadura es el otro lado, el extremo contrario a la balanza. Desde el Partido Popular han dicho, bueno, pues textualmente que no, que con Vox a ningún sitio. Vamos a valorar todo esto y cómo se encaran estas elecciones generales y en este caso, bueno, las encuestas están de su parte. Vamos a empezar por José Luis Rotari y por el Partido Popular. José Luis. Bueno, pues las encuestas son encuestas. Evidentemente, lo que nos dicen los expertos en estos temas es que lo que hay que ver, lo que hay que apreciar es la tendencia. Y ciertamente la tendencia del Partido Popular es cada vez a mejor. Cuando hablo de encuestas, para que la gente me entienda, no estoy hablando del CIS. No hablo del CIS, no hablo del afiliado del PSOE Pezano, que no da una y que está trabajando para Pedro Sánchez, nada más. O sea que de esas encuestas no hablo. Hablo de todos los demás medios que se dedican a hacer encuestas, y todas esas encuestas nos dicen que la tendencia es que el Partido Popular gana y que el Partido Popular, encuesta tras encuesta, modulándose, pero que vamos en ascenso. Por lo tanto, entendemos que vamos por el buen camino. Y bueno, hay que seguir trabajando. Nuestro presidente dice, y nuestro secretario Elías Bendodo también dice exactamente la misma frase, a mí me gusta mucho. Dice, hay dos maneras de perder unas elecciones. Una de ellas es creer que ya las tienes ganadas y la otra es creer que ya las tienes perdidas. Por lo tanto, hay que ser prudente, hay que seguir trabajando, hay que hacer una campaña electoral cuando llegue el momento, esos 15 días previos al día 23, en positivo, haciendo propuestas a los españoles, diciéndoles lo que creemos que es bueno para España y para los españoles,
y a partir de ahí, pues las mujeres y hombres de este país decidirán. Jorge. Me gustaría que me dijera de qué encuesta se fía, porque si la del CIS... De todas menos las del CIS. Claro, porque ABC, La Razón o El Mundo, que son... O la del País o la de la SER. Afiliados del Partido Popular, te fiarás también bastante poco, la ¿no? del País y la de la SER de estos días también dicen lo mismo. Lleva la razón en la tendencia y en las encuestas, y lleva la razón en que las encuestas son encuestas que están mediatizadas por el organismo que las hace. Y evidentemente el organismo que hace ciertas encuestas, pues tiende a lo que tiende. La cosa es que aplaudo la decisión que tomó el presidente del gobierno. Vio, bueno... arriesgada, ¿eh? No sé si arriesgada, pero por lo menos sí de decir que hable la gente. Si yo creo que la oposición que hay enfrente no habla de política, va mucho al barro, al ataque personal, va, como ya he dicho antes, a la víscera, pues es momento de que tomemos la palabra las personas y valoremos. Y ojalá sea verdad que se haga una campaña en positivo. Y ojalá sea verdad que, como ya he dicho antes, que los miembros de nuevas generaciones que se han hecho esa camiseta prostituyendo la bandera española otra vez y poniendo por detrás que te vote chapote, ojalá sean expulsados y ojalá se haga una campaña de verdad en positivo, en la que haya propuestas, en la que haya debates, en la que el actual líder de la oposición realmente deje de equivocarse en datos básicos. O empieza a tener un conocimiento un poco más amplio de cómo funciona España y sobre todo que deje de asustar a la gente. Vivimos también en esa rémora de que se iban a juntar las izquierdas y de que esto iba a ser un despiporre para la economía, de que iba a haber quiebra, de que, bueno, poco más que íbamos a volver a una situación de hambre y al final pues se ha visto que no, que se ha capeado la pandemia, en la cual el Partido Popular la mayoría de veces ha estado, como no puede ser de otra manera, al lado del gobierno, no así la extrema derecha, y que luego venimos a una España en la que hay unos datos buenos de empleo, en la que se ha reducido la brecha salarial, en la que hay una afiliación a la seguridad social altísima, en la que hay nuevas prestaciones, en la que hay nuevas ayudas sociales y en la que también habrá habido cosas que no se han explicado bien o que no se han hecho bien, pero ojalá de verdad sea una campaña positiva por parte de todos los partidos y sobre todo por los partidos de Estado, que somos más o menos los que estamos aquí, en los que haya propuestas y programas y propuestas. Ojalá fuera así. Yo creo que no va a ser así. Antonio, irrumpí con esperanzas e ilusiones renovadas, en este caso con un nuevo proyecto. Sí. De todas maneras, lo primero que hay que decir, todas las elecciones no son iguales. Quien extrapole resultados se equivoca. Primera cuestión. La segunda cuestión, yo creo que los bloques o no bloques se definirán en función, la existencia de esos bloques o no bloques se definirá en función de proyectos y de proyectos de trabajo. A mí, y de propuestas. A mí me preocupa una cuestión, la tendencia que ha manifestado Jorge ahora hace un ratito de querer acaparar esa posición de la izquierda y hablar y de alguna manera echar de menos ese bipartidismo o pensar en ese bipartidismo, cosa que me parece un error por su parte, pero bueno, cada uno puede plantearlo como quiera. Y por otro lado, que el Partido Popular haya asumido buena parte del discurso y de las propuestas del partido de las tres letras. A mí me parece que eso es complicado. Debería, porque eso que algunos llamaban la derechita cobarde, pues lo era para unos sectores de extrema derecha que yo creo que han contribuido a algo que sí tendríamos que intentar. Yo en esto soy bastante radical, intentar erradicar como fuera. Es decir, el utilizar los bulos, las mentiras, con plena conciencia de que son mentiras, o utilizar el más bajo del compadreo a todos los niveles, ha contribuido a envenenar una buena parte de la sociedad, pero a envenenarla sin ningún tipo de razonamiento. Lo decíamos antes, lo decía yo antes, a nivel coloquial, ¿no? Hay gente que se ha creído que como mates una mosca vas a la cárcel, cosa que me parece propio del ambiente de envenenamiento que se ha vivido. Entonces, yo creo que eso es importante. Pero las personas, la ciudadanía, en muchos casos, sabe discernir lo que
Sí, claro, en muchos casos sí, pero se genera un ambiente, obviamente. Yo estoy hablando de ese ambiente. Ese ambiente no contribuye a una discusión y a unos debates serenos, sosegados, de propuestas. Yo creo que a Yolanda Díaz no le habrá oído nadie, ni en el tiempo que ha estado en el gobierno, ni ahora que va como candidata, insultar a nadie, ni soltar ningún tipo de bulo. Es más, se hizo popular por aquello de le voy a dar un dato. Y ha dado datos siempre. Entonces yo creo que eso es importante. Sería bueno. Yo prefiero desde luego la postura del Partido Popular en Extremadura, que marca su postura de un partido de derecha. Bien, me parece lógico, pero hasta unos determinados niveles. Y eso mismo es algo que ocurre en el otro lado. Vuelvo a decirle a Jorge que evidentemente yo dudo de que, porque hay experiencias en gobiernos anteriores, de que un gobierno monocolor del Partido Socialista hubiera adoptado medidas como las que se han adoptado ahora, de las que evidentemente, porque es parte, el PSOE presume ahora de haberse adoptado. Entonces, yo creo que es importante. Y eso es lo que vamos a intentar trasladar a la sociedad, es decir, hablar de proyectos de país, hablar de programas, de actuaciones, hablar del salario mínimo o no del salario mínimo, del apoyo a los trabajadores o no en sus empresas, del apoyo a la industria, o de plantear modelos de sociedad, que ahí es donde se ven las diferencias. Y eso, yo no soy muy optimista, pero eso es lo que deberíamos de tratar de trasladar a la gente, y que cuando nos juntáramos aquí habláramos de proyectos de ese tipo de sociedad. Que evidentemente y legítimamente son diferentes, legítimamente, hablando pero bueno. Ya, y tuvimos oportunidad la semana pasada de hablar, bueno, pues de algunas cosas que sí que ha dicho ya. Por ejemplo, me fijó contundentemente de que va a abordar la reforma o el estudio de algunas leyes que se han aprobado a lo largo de esta legislatura. Y la derogación de otras leyes. La derogación como tal no existe, pero bueno, que va a abordar pues el quitarla o el cambiarla, tanto que van a aparecer otras. Vamos a dejarlo ahí. Bien, pues eso es lo que yo creo que hay que hacer, es decir, plantear claramente cada uno desde su postura absolutamente lógica y legítima, vuelvo a recalcar, evidentemente legítima, de modelos diferentes de sociedad. Jorge, ¿qué te digo? ¿Qué? Tú cuéntame. Bueno, yo te voy a decir una cosa. ¿Cómo ves tú la cosa? El PSOE ha sido el partido... En este sentido en las que, bueno, pues tanto vos como el Partido Popular, y ahora lo veremos con José Luis, pues bueno, pues marcan su distancia, evidentemente, claro. Se dirigen a su electorado, porque todo el mundo, como decíamos al principio, quiere gobernar en solitario. Es lo que he dicho antes, es que los partidos grandes son casas de muchas tendencias, son la casa de muchas tendencias y tal. Yo voy a hacer un apéndice con lo de Extremadura. Lo de Extremadura no es que el PP ya le haya dicho a Vox que no y por eso hemos ganado en la presidencia de la Asamblea. No. Ha negociado. O sea, ahora está ese chantaje que está haciendo el PP de que lo dejen gobernar con la abstención del PSOE, que siendo el PSOE el partido más votado. O sea, al final se van a echar... Bueno, te va a presentar la investidura, ya lo han dicho hoy mismo. Vara a la investidura, que es lo lógico, para eso ganó las elecciones. O sea, que eso no... Y luego, bueno, y la candidata del Partido Popular ha dicho que si no hay que repetir las elecciones. Bueno, pues eso ya es una cosa... O sea, que si no gobierna ella hay que repetir las elecciones porque no gobierna ella. Pues la señora Guardiola también, al final le sale la vena de a toda costa. Dicho lo cual, pues bueno, el PSOE ha sido el partido que ha ganado las elecciones las dos últimas veces, que conviene recalcarlo, y que bueno, y que en la segunda vez pues se llegó a un pacto con Unidas Podemos, un pacto que estaba muy cerrado, muy cerradito, y eso de la distopía continua que dice Antonio, de si no hubiéramos estado nosotros no lo habríais hecho, pues eso ya digo, eso es algo que nunca van a saber, porque además son cosas que se firmaron y que están ahí sobre el papel. Lo que sí tengo que decir es que bueno, que al final coincido totalmente con su discurso. Vivimos en un ambiente, en un marco en el que la gente está cada vez más irascible y en la que se va a esas tendencias, y ahí es donde los partidos
de siempre, los partidos antiguos, los partidos con más representación, con menos, pues tenemos que traer debates que sean sosegados, pero que sean debates sobre programas. Pero lo que no tenemos que hacer es traer aquí a una cabeza que venga con un debate sosegado, mientras lo que estamos haciendo es envenenar a nuestra militancia para que nos hagan el trabajo sucio, para que nos hagan el trabajo sucio y vayamos dándole por detrás, porque al final sucede a nivel pueblo, todos sabemos quién manda un meme de qué determinada cosa, mientras que luego, pues, las cabezas o las personas que son concejalas o concejales no se mojan en ese tipo de cosas, pero están bastante cómodos en ese ambiente. Así pues, a lo que vamos es a que hay dos modelos de sociedad en la que se está planteando claramente que hay dos tipos de elecciones en este caso, y de que uno ofrece una cosa y otros ofrecen otra. El PSOE va con el bagaje de haber gobernado estos 4 años que han sido complicados. No han sido los más complicados del siglo XX, por mucho que nos queramos poner muy decimonónicos, siempre lo que nos toca parece que nos duele más, pero ha habido fiebres peores que el COVID, desgraciadamente, y ha habido guerras y ha habido cosas mucho peores a lo que desgraciadamente hemos vivido. Y en esas circunstancias ha habido un gobierno que ha hecho esto y lo otro. Y ha habido una oposición que ha hecho esto y lo otro. Y la gente tiene que valorar eso, no el veneno continuo. Ya lo digo, ojalá, como bien ha dicho José Luis, hiciéramos una campaña en positivo, una campaña de programa contra programa, una campaña de propuesta contra propuesta y una campaña de líder contra líder. Ojalá fuera así y ojalá se diera el caso, pero me reafirmo en que creo que no se va a dar. De todas formas, ¿cómo sale el PSOE? El PSOE sale consciente de que hemos tenido castigos en las municipales, que ningún socialista lo dude, y también sale consciente de que, como muy bien ha dicho Antonio, estos son las elecciones generales. Y aquí se va a votar al gobierno de España, se va a votar a los diputados. Y el PSOE sale consciente que por el bien de España va a pactar con quien tenga que pactar. Esta vez hemos pactado con Sumar y luego esporádicamente se ha pactado con el Partido Popular, se ha pactado con Esquerra Republicana, se ha pactado con Foro, se ha pactado con Bildu, se ha pactado con cualquiera que quisiera algo bueno para España. Porque eso ha sido así, porque subir el salario bueno para España, viva donde viva, o porque las prestaciones por desempleo, o porque los ERTE, o porque las cosas que ha hecho el ministerio de Yolanda Díaz han sido buenas para España, y por eso han tenido el apoyo de la inmensa mayoría de los grupos de la Cámara. ¿Campaña en positivo propuesta o tú, José Luis, lo ves que van a ir los partidos políticos más al corazón, a las vísceras? Bien, bueno, nosotros desde el Partido Popular entendemos que no se puede hablar de buena gestión del gobierno de coalición central teniendo en cuenta que tenemos la tasa de paro más alta de Europa, teniendo en cuenta que todavía no hemos recuperado el Producto Interior Bruto previo a la pandemia, teniendo en cuenta que somos el país de la OCDE donde las familias han perdido mayor poder adquisitivo, teniendo en cuenta que tenemos un gobierno central todavía donde se han redactado leyes que han hecho muchísimo daño, repito, a nuestro entender, como es la llamada ley del sí es sí, que ha beneficiado a más de 1000 depredadores sexuales, donde más de 100 violadores de mujeres y niñas y niños están en la calle. Entendemos que no se puede presumir de esa gestión. Han hablado también en esta mesa de que el Partido Popular en Extremadura está creando, una palabra literal, chantaje, se ha criticado a nuestra candidata. El caso es que el Partido Popular parece ser que no puede pactar con nadie. El Partido Popular o saca mayoría absoluta o no gobierna. O sea, si pactamos en Valencia con Vox, malo. Si en Extremadura, a nuestro entender, por las exigencias excesivas de Vox, no se pacta, también criticamos a la candidata del Partido Popular. Entonces, no sé si yo entiendo que aquí tiene que haber un equilibrio. Otra de las cosas que tampoco entendemos del Partido Popular es que desde el espectro de la izquierda siempre se critique el voto de los ciudadanos cuando no les es favorable. Entonces, aquí se ha hablado también del ambiente creado por las redes sociales, por ciertos medios de comunicación. Bueno, por ciertos medios de comunicación la gente es libre, la gente es lo suficientemente inteligente, madura, y para eso está el sentido común, para escuchar o leer un medio de comunicación u otro, o los dos, y luego contrastar y adoptar las decisiones que crean oportunas. Los malos resultados del bloque de izquierda
a lo mejor también están basados en todas estas leyes que yo he dicho o he redactado, que no son favorables para la ciudadanía, con todos estos pactos que se han tenido, que se pacte con proetarras de Bildu, que se pacte con los golpistas catalanes y se les indulte, etcétera, etcétera. Y cuando se pone en valor a Yolanda Díaz, insisto, el bagaje que nosotros tenemos de ella es que ha sido, todos mis respetos, concejal de un municipio en Galicia y poco más. Estamos hablando de una señora que ha defendido en su Twitter abiertamente a un dictador criminal como Fidel Castro, que se ha hecho fotos con otro criminal como el Che Guevara y que se vanagloria de todas las hazañas de estos señores. Por lo tanto, son lo mismo. Hace 5 años era Podemos, antes era Izquierda Unida, ahora se llaman Sumar y pasado mañana pues se llamarán de otra manera, pero entendemos que es lo mismo. Los ciudadanos españoles ya han dejado claro este pasado 28 de mayo que no están de acuerdo con este tipo de políticas que están arruinando la nación española y que la están debilitando. Y bueno, el 23 de julio espero y deseo que Alberto Núñez Feijóo consiga la mayoría suficiente como para gobernar en solitario, porque el Partido Popular lo que pretende siempre es gobernar en solitario. Antonio. Bueno, yo creo que de verdad nuestro compañero de tertulia muestra un enorme desconocimiento o mala fe. A lo mejor de las dos cosas. Vamos a empezar por algún lado. Hombre, lo de la trayectoria de Yolanda Díaz, últimamente, la derecha suele utilizar mucho esas expresiones como si hubiera que ser aristócrata para dedicarse a la política. Afortunadamente es una de las cosas que la derecha ha perdido, el que solamente determinados tipos de personas puedan dedicarse a la política. Y una trabajadora, abogada, laboralista como ella, que haya sido concejala de su localidad, que haya sido diputada en el Parlamento gallego, y por eso lo conoce muy bien, el señor Feijóo era presidente de la Junta de Galicia, por lo tanto lo conoce bastante bien y sabe de qué va el tema. Y utilizar eso, pues creo que no sé a qué tiene que dedicarse uno para que a la derecha de este país le parezca bien que alguien se dedique a una actividad tan importante como la política. Evidentemente, hay gente que se dedica a esto siendo albañil, siendo torero o viviendo de la renta. Todos son dignos de poder ejercerlo si lo hacen bien. Primera cuestión. Segunda cuestión, evidentemente, Yolanda Díaz es militante del Partido Comunista de España, partido al que en un enorme porcentaje le debemos tener libertad y democracia ahora, y que luchó mientras otros estaban en su casita o apoyando al régimen asesino y fascista de Franco, lo apoyaban, y mientras tanto la gente del Partido Comunista de España se dejó la vida y se dejó su trabajo y se dejó muchas cosas por conseguir la libertad de ahora. Por lo tanto, no entiendo que eso pueda ser negativo en absoluto. Luego, hombre, una foto con el Che habrás querido decir otra cosa, porque el Che desgraciadamente fue asesinado por la CIA hace muchos años, no había nacido todavía Yolanda Díaz. No sé si a que te referías a otra cosa o a otro tipo de fotografía, a no ser que fuera un póster de Ernesto Guevara de la Serna. En todo caso, es opinable con quién se hace cada cual fotografía. Otros se la hacen con Franco, con Millán Astray o con quien sea, y a mí me parece que ahí está bastante demostrado lo que sé. Creo que es importante resaltar, porque también muchas veces se le quiere dar la vuelta a ciertas opiniones. Es cierto que la sociedad española, lo reconocen todos los sociólogos, a nivel general está en una situación de tensión, de intoxicación muy importante, que se ve en los partidos de fútbol cuando se le dice barbaridades a cualquier jugador de fútbol
incluso algo que debería de estar penado, se dicen barbaridades en un partido de fútbol, o cuando en una discoteca cualquiera por cualquier cosa se lía a palos y es capaz de matar a alguien. La sociedad española está así, está intoxicada, y eso el que lo niegue es no querer verlo. A nivel político pasa exactamente igual. A nivel político pasa exactamente igual. Y las opiniones sobre que repetir una mentira 1000 veces y se convierte en verdad ya lo descubrió un notable nazi, demócrata alemán del partido nazi, que decía que esa era una de las técnicas que había que utilizar para intoxicar una sociedad. Y entonces todo eso dificulta la actividad política. Y yo creo que todos los grupos políticos, todos, si fuéramos medianamente sensatos, tendríamos que luchar contra eso, porque eso no es bueno para la sociedad española, no es bueno. Sea quien pueda sacar réditos electorales de un determinado momento, porque eso no se queda ahí, sigue, y es un aluvión. ¿Qué pasa? Y vuelvo a poner el mismo ejemplo, un aluvión del que ya conocimos ejemplos en los que la gente se equivocará o no se equivocará, sabrá por qué vota, claro, pero no porque lo haga para un partido o para otro, no. Pero lo que es cierto es que a Hitler lo eligieron en las urnas y evidentemente no llevaba en su programa electoral lo que inmediatamente hizo, pero lo eligieron en las urnas. Así que nosotros no hemos cambiado de nombre. Los que somos del Partido Comunista de España, somos del Partido Comunista de España, y el Partido Comunista de España se integra en determinadas coaliciones. En absoluto, Izquierda Unida tampoco. Ahí está y ahí estaremos. Ahora hay una coalición de 15 o 16 partidos que creo que hay que diferenciar, si se quiere saber. Y esa coalición de 15 o 16 partidos de nivel nacional y de nivel autonómico se han organizado en algo que se llama Sumar, y con el que evidentemente, y con Yolanda Díaz a la cabeza, vamos a conseguir unos magníficos resultados que no le van a gustar a mucha gente, pero que ya está. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a dejar que vemos que está tomando nota Jorge, que nos cuente también lo que opina de cómo está el tema. José Luis ya ha plasmado lo que es la campaña en positivo del Partido Popular. Le ha dado a la campaña en positivo del Partido Popular una intervención. Ya es remover lo que tienen que remover, porque tienen que cabrear para que voten en contra de cómo está España ahora mismo. Yo supongo que esto de hablar de fotos es muy curioso. Supongo que a la gente del PP le explotaría la cabeza cuando vio a Aznar con Fidel Castro, a Aznar con Hugo Chávez, cuando vio a Feijóo con el narcotraficante, porque aquí si podemos sacar fotos, vamos a sacar fotos, cuando vio a Soraya Sáez de Santa María con Puigdemont, cuando el pacto del Majestic con el independentismo catalán, cuando el PNV y Convergencia y Unión le dieron el gobierno a Aznar. Ahora es que no sé, queremos atentar contra la memoria, pero contra la anterior, no contra la de ahora. Cuando, como muy bien ha dicho él, porque la verdad que lo ha dicho bien, vamos a hacer las normas para todos. Filoetarra, es que ETA ya no existe. Es que mi alumnado no sabe lo que es ETA. Es que por suerte ETA fue derrotada por la democracia española. Y no voy a decir con un presidente del gobierno socialista, no lo voy a decir porque eso fue un triunfo de España en general. Pero tienen que removerlo de ETA. Que los de Bildu son filoetarras. En sus estatutos son un partido legal, democrático y que entra como el resto de partidos, como entra el PP, como entra el PSOE o como entra el PCE. Nos queremos hacer trampas al solitario. ¿Por qué? Porque tenemos que decirle a la gente que porque el PSOE haya llegado a acuerdos puntuales con Bildu, como ha llegado, como ya he dicho, con partidos de izquierda y de derecha, desde Teruel existe al Foro, que son regionalistas, cualquiera, pero tenemos que estar todo el rato alentando. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer una campaña positiva, vamos a hacer una campaña de tripas. Y otra cosa, en ningún momento he dicho yo que las fake news vengan solo y exclusivamente de la derecha. En ningún momento. Y si lo he dicho, ahí está la grabación. Pero tenemos que embarrar, porque nos dura la campaña en positivo una intervención. Se hace, pero lo que sí voy a decir es una cosa. Hay un porcentaje mayor de movimiento de derecha que hace noticias falsas. Eso lo digo. Lo otro no lo he dicho. Él ha dicho que lo he dicho, pero como no lo he dicho, puedo decir que no lo he dicho. Así que vamos a ver. Y ahora vamos a los datos. Ha dicho que no hemos recuperado el Producto Interior Bruto de prepandémico. Mentira.
según Expansión, que lo he mirado. A lo mejor es que Expansión se ha vuelto ahora marxista-leninista, no lo sé, es un diario de páginas que trabaja por y para la economía. Y ha dicho lo del paro, que es cierto, pero vamos a hacer campaña en positivo. ¿De dónde venimos? ¿De qué cifras de paro venimos? ¿Cuánta gente trabajando? ¿Cuánta gente hay afiliada a la Seguridad Social? Si es que eso es bueno para todas y para todos, si es que eso es bueno para España, si es que lo que queremos es embarrar, lo que queremos es hacer esa campaña en negativo. Si eso es como si yo ahora me pongo aquí a decir que Vox y el PP en la Comisión Europea votaron en contra de erradicar la explotación infantil, que es un tipo de esclavitud. Pero no, ¿por qué? Porque tenemos que hacer una campaña de programas y de propuestas. ¿Y qué hacen? Pues sacar a ETA. ¿Por qué? Porque parece que al Partido Popular le interesa que ETA mate gente para que esté en contra del Partido Socialista o del gobierno. Parece que nos interesa que siga habiendo terrorismo. Y eso es absurdo. Y eso lo digo con conocimiento de que obviamente es una exageración, pero son machacones con eso. Filoetarra. ¿Por qué Filoetarra si ETA no existe? Si ETA entregó las armas, si ETA la derrotamos entre todas y entre todos. ¿A quién le puede interesar sacar a ETA continuamente? Esto es como cuando Federico Trillo, cada vez que le preguntaban por el Jazz 42, le daba €1 al que preguntaba. Pero ¿qué catadura moral tenemos de estar todo el rato con esto? Y lo de los indultos. El independentismo catalán se ha pegado un batacazo que ¿para qué? En estas elecciones. Se ha pegado, pues está perdiendo apoyo, está perdiendo importancia, está perdiendo de todo. ¿Por qué? Porque se está haciendo política en Cataluña. Los indultos nos podrán gustar más o nos podrán gustar menos, pero la política nos tiene que encantar porque al final lo que hace que se cambie, que se progrese o que se retroceda. Pero las cosas se consiguen mediante la política. ¿Cuál era el programa del PP contra el independentismo? Mandar a la Guardia Civil, exponer a la Guardia Civil, mejor dicho, mandar el crucero de Piolín, los golpes, los palos. ¿Cuál ha sido la del PSOE? Que yo no digo que a lo mejor la del PSOE haya sido acertada. Libre me dio de decir a mí eso, que yo no lo estoy diciendo, pero estoy diciendo que ahora en Cataluña hay un clima de convivencia mejor. Y quien dice en Cataluña, por suerte, pues dice lo mismo en Extremadura, dice lo mismo en La Rioja, donde por cierto había cambio de gobierno y no ha pasado nada, dice lo mismo en las Islas Baleares. ¿Por qué? Porque en estos años, en los que la sociedad española ha estado a la altura, no se ha estado acordando ni del independentismo, ni de los asesinos de ETA, ni de todo esto, se ha estado acordando de que tenemos que superar una pandemia, de que teníamos que mejorar las bases, los marcos, la infraestructura, todo lo necesario para que el país avanzara en una situación pésima. Y ahí se ha visto quién ha estado más a la altura y quién ha estado menos a la altura. Y ahí se ha visto lo que dura una campaña en positivo. Qué triste tener que recurrir al independentismo, que por suerte está de capa caída, a los terroristas, que por suerte entregaron las armas y tal. Y si no, su compañero Maroto, que no dudaba en que había que pactar con Batasuna. O vamos, hay más ejemplos de pactar con Batasuna, que eso era cuando se mataba. Así que no deberíamos, y menos en un debate en el que estamos de forma comarcal, de forma relajada. Aquí vamos a ver lo que ha hecho bien el gobierno de España en la comarca de la Loma, en la provincia de Jaén, y lo que ha hecho mal. Y entonces ataquémonos con eso o contrapongamos cosas con eso, pero no nos vamos a ir ahora a donde nos vamos, que es coger el argumentario de Vox y que es intentar levantar a la gente. Bien, contestando brevemente a Antonio, porque al final, lo mismo que me estáis acusando a mí de que tengo el argumentario de Vox o de que ya no se está haciendo la campaña en positivo, yo entiendo, y de verdad que lo entiendo, que no os guste que yo como representante del Partido Popular venga aquí o donde tenga que ir, o en los plenos o en cualquier otra entrevista, y diga lo que a mi partido no nos parece bien que vosotros estáis haciendo. Entonces, cuando vosotros pactáis con ciertos grupos políticos que quieren destruir la nación española, a nosotros no nos gusta. Yo entiendo que si yo lo expongo aquí, pues a lo mejor a ti pues no te parezca bien que yo lo diga y por eso digas que ya no estoy haciendo una campaña en positivo. Yo entiendo que en la política hay que hacer todas las propuestas del mundo mundial, pero también tenemos que decir lo que entendemos nosotros que vosotros no estáis haciendo bien y por eso no tenéis que ofenderos, ni decir que ya la campaña ha cambiado en positivo. Simplemente he tenido una intervención, he dicho lo que creía oportuno.
Antes hemos estado hablando de otras cosas y en otros términos y con otro talante, permitidme esa palabra. Yo en ningún caso, Antonio, he cuestionado que Yolanda Díaz no tenga todo el derecho del mundo, como cualquier español, que no esté inhabilitado para cargo público, evidentemente, a presentarse a cualquier cargo público, por supuestísimo. No lo he cuestionado en ningún momento. He dicho que una persona, hombre o mujer, que se quiere presentar a la presidencia del gobierno, y eso es lo que he querido decir, entendemos que debería tener un bagaje más amplio de gestión. Nosotros entendemos que Alberto Núñez Feijóo, con sus 4 mayorías absolutas en Galicia, ha estado gestionando la sanidad española en la época de José María Aznar, ha estado gestionando con números positivos Correos en su momento. Entendemos que tiene una mejor preparación para hacerse cargo de la nación española. Pero repito, insisto, y para que a nadie le quepa ninguna duda, nosotros en ningún momento cuestionamos el derecho de Yolanda Díaz y de cualquiera a presentarse a un cargo público, porque así además lo reconoce nuestra Constitución. Bildu, vuelvo a lo de antes. Entiendo que os moleste, porque además sé que a muchos socialistas, a muchos, les molesta todo ese tipo de pactos. Correcto. Que ha estado ocurriendo, que han estado dándose hasta hace media hora. Correcto. Hasta hace media hora. Estamos hablando, ETA no existe. Fenomenal, genial, estoy de acuerdo contigo. Ha sido un éxito de la democracia española, de la judicatura, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los diferentes gobiernos de la nación española, tanto de un signo como de otro. Eso está clarísimo. No estoy de acuerdo con las declaraciones que hizo el otro día el señor Zapatero en el programa de Carlos Herrera, atribuyéndose que es su gobierno y que él. Pero bueno, entiendo que también está haciendo campaña y bueno, lo puedo llegar a entender. Cuando hablamos de que no estamos de acuerdo que se pacte con filoetarras, porque son filoetarras, estamos hablando de que en estas pasadas elecciones 44 condenados de ETA han ido en las listas electorales de Bildu. Algunos de ellos con delitos de sangre. El número 1 de Bildu, que es Arnaldo Otegi, ha estado condenado y en prisión en diferentes ocasiones por pertenencia a banda armada, o sea, a ETA. El número 3 de Bildu, David Pla, fue el último jefe militar, eso de militar entre comillas, de la banda terrorista ETA. Uno de los últimos viajes que hizo Maite Aizpurúa, que es la portavoz de Bildu en el Congreso de los Diputados, por cierto, también ha estado condenada por apología del terrorismo. Uno de los últimos viajes que ha hecho ha sido a ver a Chapote a la prisión. Por lo tanto, nosotros entendemos, repito que a lo mejor estamos equivocados, nosotros entendemos que pactar con esa gente pues no es sano. Simplemente eso, no es sano y no nos parece correcto ni nos parece ético. Y creo, no te conozco de nada, Jorge, pero me da buena sensación, creo que eres una buena persona. Que hayas dicho que al PP le interesa que ETA siga matando. El verbo, que yo mido mucho mis palabras. He dicho, parece que. Vale, parece. Porque sé por dónde va. Pues aún así, yo te pediría que retiraras esa afirmación porque es muy, muy fuerte. ¿Tú de verdad piensas que yo quiero que ETA mate a nadie? Por eso he dicho parece. Entonces, por eso he dicho parece. Entonces, yo creo que esas cosas... Si vamos a hacer la campaña en positivo y se me está acusando de decir ciertas cosas, decir que al Partido Popular parece que le interesa que ETA siga matando, me parece... Para eso ha sacado a ETA. Me parece una ignominia. Para y me eso parece ha sacado a ETA y ha echado el palito a la lumbre. Jamás se me ocurriría decir a mí que a nadie de los que están aquí, ni a ningún otro partido o la gente de los nuestros, le viene bien, o sea, es que ni me lo pongo en la boca. Ni a mí tampoco, por eso no lo he dicho, por eso he dicho parece. Bueno, escuchadme porque vamos a tener un último turno de intervención y me gustaría, esta va a ser debate de tribas, como decía Jorge y demás, porque en Jaén hacen falta infraestructura, hay que afrontar todo lo que la sequía nos está dejando, hace falta, vamos a celebrar pronto el 20 aniversario de Patrimonio de la Humanidad de Úbeda y Baeza, hay muchísimos temas que abordar interesantes para la provincia de Jaén, para la gestión de la provincia de Jaén, que abordaremos en las próximas semanas, pero nos queda una última intervención muy breve, Antonio. Sí, no, es que eso, hay veces que no se pueden tergiversar cosas. Nosotros no es que nos queramos que tú expongas, yo por lo menos, tu opinión, es que si tú expones tu opinión tienes que admitir que yo tenga otra diferente y por lo tanto te respondemos, es la única cuestión. Bagaje,
tú has dicho la de eso, vuelvo a repetir, concejal en su ayuntamiento, diputada en el Parlamento gallego y ministra de Trabajo, pues no sé qué se necesitan más. Ser papisa, no lo sé, no tengo ni idea. Si eso lo comparamos con haber gestionado correos, pues yo qué sé, comparemos. Primera cuestión. Segunda cuestión, aquí hubo un presidente del gobierno que a Batasuna, EH Bildu y todo el conglomerado de asociaciones de ese tipo lo llamó Movimiento Vasco de Liberación Nacional. Fue un presidente y se llamaba José María Aznar y lo llamó Movimiento Vasco de Liberación Nacional cuando estaba, como era su obligación, negociando la posible retirada de las armas de ETA. Pero eso no lo ha dicho ningún otro presidente. Lo dijo José María Aznar. Como también José María Aznar y otros presidentes del Partido Popular han negociado y llegado a acuerdos con CiU, hoy el grupo independentista de la derecha catalanista independentista, y ha llegado a acuerdos para gobernar con CiU, con el PNV, etcétera. Cuando yo lo hago está bien, cuando lo hacen otros está mal. Bien. Si somos capaces de admitir que determinados grupos políticos son legales, por decirlo de alguna manera, no solamente porque cumplen con la legalidad, sino porque son votados, lo debemos de decir de todos y de admitir de todos. Porque a lo mejor si nos vamos a otro lado, decimos, hombre, es que la gente lo vota, pues hay que respetarlo. Pues bien, en el País Vasco son en muchos sitios el partido más votado. Vamos terminando. Y sí, acabo. Ese modelo político hoy, yo creo que no vale todo para promover tensión y para ese tipo de cosas, vuelvo a repetir, porque es malo al final para la sociedad. Muy malo para toda la sociedad. Y sobre la utilización o no de las víctimas de ETA, que le pregunten a la hermana de Ordóñez a ver qué opinión tiene sobre algunas de las utilizaciones que se hacen. Quiero escuchar ahora a José Luis, acabamos, porque está ahí ahora mismo en el gobierno, vamos a acabar por diferencia. Bueno, eso vale. Contigo, cuando cambie la cosa, si cambia la cosa o si no cambia la cosa, empezaremos con Antonio, con José Luis o con quien sea menester, obviamente. No importa. José Luis. Bueno, yo para terminar únicamente desde el Partido Popular lo que nos gustaría es que el próximo 23 de julio, aunque espero que me invitéis antes del 23 de julio. Nosotros siempre que tú quieras venir aquí toda la semana estás invitado. Y pueda venir otra vez, que sabéis que lo hago encantado de la vida. Pero nosotros lo que pretendemos es que los resultados que se dieron el 28 de mayo en la nación española pues se reproduzcan y, si es posible, con mayor intensidad a favor del Partido Popular. El Partido Popular, y ya lo ha dicho nuestro presidente en infinidad de ocasiones, y así entiendo que lo va a seguir haciendo, lo que busca es una mayoría amplia, una mayoría de españoles que le den unos votos suficientes como para gobernar en solitario, que no tengamos que depender de minorías ni de otros partidos, etcétera, etcétera, etcétera. Además, nuestro presidente ya está acostumbrado a sacar mayorías suficientes, holgadas, como para gobernar, y así lo ha demostrado durante 4 legislaturas en su comunidad autónoma Galicia, con grandes resultados, y así se lo han reconocido los gallegos, y eso es lo que pretendemos para España: derogar el sanchismo, derogar ciertas leyes que a nuestro entender están haciendo mucho daño a España y a los españoles, llevar nuestras propuestas de rebajas de impuestos, de hacernos más fuertes de manera internacional, de que las instituciones dejen de estar copadas por el partido de turno del gobierno, véase la Fiscalía General del Estado, véase el Centro de Investigaciones Sociológicas, etcétera, 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 y de volver a España a una senda de moderación y de crecimiento real. ¿Terminamos, Jorge? Vale, yo sí quería centrarme un poquito en la provincia de Jaén, pero antes de eso le ha faltado decir lo del Poder Judicial, que es lo que el Partido Popular ha estado bloqueando, porque claro, muchos puestos es que iban camino de la cárcel si eso se hubiera renovado. Nosotros pretendemos pues justo lo contrario, pues que España siga el curso que lleva, España siga
volcada hacia el progreso, que España siga avanzando y que al final en España se sigan haciendo políticas que creen una sinergia positiva, que quiten desigualdad y que sigan creando empleo, que sigan creando oportunidades y demás. Yo creo que tenemos ahora mismo un problema y yo no me voy a ir al ámbito nacional, yo sí me voy a quedar aquí en mi provincia, en mi casa, de que tenemos un problema gordo que es la sequía, de que no se va a aliviar, de que aún el 80% del agua que se consume y que los pantanos están bajando pese a que estamos teniendo un tiempo bueno, es un problema, y en ese problema tenemos que remar todos juntos. Tiene que remar la Junta, tiene que remar el gobierno central, y hay que crear todo lo necesario para que el agua, que al final riega los campos y que al final dan el fruto, que son base de nuestra economía, pues estén y no tengamos la pérdida hídrica ni el estrés hídrico que tienen nuestras olivas, por ejemplo. Y aprovechar lo que venga, si viene el CDT, si vienen esos 3 centros de alto rendimiento, si nos vamos a ir hacia el mundo de la tecnología, si por fin España no va a perder esta revolución ahora un poco más tecnológica, que por fin estamos un poco delante, no es como en las revoluciones industriales que hemos vivido a lo largo desde el siglo XVIII y demás, pues vamos a aprovecharlo y vamos a remar juntos, porque la provincia de Jaén tiene una potencialidad gigantesca, y esa potencialidad, y ya en marco con lo último, se ve en las joyas que son las ciudades de Baeza y de Úbeda, que están de enhorabuena, que es el 20º aniversario, que tenemos que celebrar, que somos sitios de todo el mundo, para todo el mundo, y que estamos localizadas aquí, y que como es algo bueno, como es algo que repercute económicamente, socialmente, incluso anímicamente, pues vamos a celebrar ese 20º aniversario enorgulleciéndonos y vanagloriándonos del patrimonio que tenemos aquí en Baeza. Así que para estas elecciones el Partido Socialista quiere seguir hacia adelante, quiere tener una mirada hacia el futuro, y quitarse el blanco y negro y quitarse la capa es intentar que España siga la senda del cambio, la senda de la mejora y la senda del progreso. Estupendo. Pues gracias, Antonio. Yo no termino así. ¿Tú ya has tenido una? Gracias, Antonio. Gracias, Jorge. Antonio, ¿qué quieres decir? A ver. No, yo terminar en ese mismo sentido, porque lo que había hecho era intervenir en esa segunda vez de lo que había dicho. Yo te había dicho que era la última intervención, que lo sepas, pero venga, apura. No, bueno, pues simplemente decir que hay en estas próximas elecciones vamos a ver 2 modelos. Uno que es el modelo de crisis del Partido Popular, que fue pagar con dinero de todos a los bancos, dejar a las familias sin casa y sufrir el paro y el desempleo, mientras que lo que representa Sumar pues son los ERTE, la subida del salario mínimo, el apoyo a los autónomos, los acuerdos con la COE y desde luego la defensa de lo público. Esas son las cuestiones que se verán y que es un paso adelante o un paso atrás. Acabamos, Antonio, 30 segundos. 30 vale, segundos. 30 segundos Bien, por alusiones y ya todo. Solamente por alusiones, que yo en ningún momento tenía intención de terminar de esta manera. Pero decir que el modelo del Partido Popular es dejar a la gente sin casa es mentir. Bueno. Es sencillamente mentir. Sí, si se producen unas crisis gravísimas y hay hipotecas que se ejecutan, pues la culpa no es ni del Partido Popular, ni del Partido Socialista, ni del Jaén Merece Más, ni de nadie. Son cosas que desgraciadamente ocurren. Por lo tanto, decir que el Partido Popular le quita a la gente sus casas es directamente mentir. Y decir que el Partido Popular rescató a los bancos es absolutamente falso, porque lo que se recuperaron, lo que se rescató fue a las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro dirigidas por los políticos y por los sindicatos. Ningún banco fue rescatado. Acabamos. Dígame usted uno. Ninguno. Acabamos. Todos fueron cajas de ahorro dirigidas por los políticos José Luis, y por los estos sindicatos. Son mucho más de 30. Perdón, pero es normal. Acabamos, Jorge dice que él ya, así que da por terminado. Que pido disculpas, pero tenía que contestar. Y ahora sí, gracias, Antonio. Gracias, Jorge. Encantado. Gracias, José Luis. Muchísimas gracias. Nos vemos aquí Gracias. enseguida en otro programa que vamos a ir dándole vidilla a esto y confrontando, pues, sobre todo proyectos, ideas, programas que tenemos, además, idearios políticos y programas electorales que se están conformando, ideas que están trascendiendo, que se están trasladando a la ciudadanía, que confrontar porque son muy diferentes entre unos y otros partidos. Así que ahí vamos. Y sobre todo vamos a pedir para Jaén, lo decíamos muy claro, a pedir para Jaén. Sin duda. La sequía, la infraestructura, el turismo, todo lo que haga falta, las nuevas tecnologías, todo lo que necesitamos en Jaén, que es mucho más de lo que nos gustaría, aunque vamos avanzando.
Lo dicho, gracias a todos ustedes Gracias, por estar muchísimas ahí, gracias. por seguirnos, por ser fieles a esta cita semanal y nos vemos la próxima. Hasta entonces, buenas noches.